Bueno, efectivamente nosotros tuvimos la oportunidad de tener una agenda muy productiva que yo trato de establecer en tres planos distintos. Primero, un abordaje de un financiamiento de tipo estructural con los organismos multilaterales de crédito. En segundo lugar, las corporaciones de base tecnológica en Estados Unidos, que son SpaceX, conjuntamente con Amazon Web Services y también Microsoft. Y por último, efectivamente, las reuniones que tuvimos con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, conjuntamente con miembros del gobierno de Estados Unidos, conjuntamente también con distintos think tanks, como así también el tema del Departamento de Agricultura y el Consejo Consultivo Algodonero, para citar otras cuestiones, más lo que implicó efectivamente la visita a Boston con New Balance como propuesta para fabricar productos, digamos, primero ensamble de calzados deportivos a partir de febrero del año próximo y después ropa deportiva con algodón chaqueño. En ese contexto, lo que me parece importante remarcar es, en el primer paquete, que podríamos decir con organismos multilaterales de crédito, lo que hicimos es proponer ante el Banco Mundial y ante el Banco Interamericano de Desarrollo una propuesta para el financiamiento en los próximos 15 años de $2.000 millones por año para corregir asimetrías estructurales en materia de logística integrada y el financiamiento del corredor oceánico del Norte Grande, que está fijado por artículo 86 del proyecto de ley de presupuesto 2023 en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, que se ha tratado en el mes de octubre y que seguramente tendremos la posibilidad de tener ley de presupuesto que rija a partir del 1 de enero del año próximo. En ese sentido, el próximo 25 de octubre, el vicepresidente para América Latina y el Caribe estará junto al representante residente del Cono Sur del Banco Mundial en una visita a la provincia del Chaco y seguramente a otras provincias del norte argentino para trabajar lo que ya nosotros vamos a impulsar a partir del 13 de octubre en la reunión de Santiago del Estero, la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande, con el objeto de garantizar efectivamente un avance, que significa una visión preparatoria, una visión de identificación, una visión de formulación de proyectos, de manera que entre junio y julio del año próximo, el board, digamos, el directorio de las ambas instituciones, BID Banco Mundial BID, junto a la CAF, que debería agregarse a este esquema de cofinanciamiento, y otros organismos multilaterales, como por ejemplo el Banco Centroamericano o eventualmente Fonplata, puedan efectivamente trabajar en lo que nosotros pretendemos, que es resolver los problemas de la integración entre el Atlántico y el Pacífico, desde la red de Capricornio de fibra óptica hasta la red vial, tanto de vías y autovías, como la red ferroviaria, como los puertos fluviales y marítimos, los pasos fronterizos, los problemas que tenemos en materia de agua potable, cloacas, red de fibra óptica última milla al hogar, gasoducto, gas, redes domiciliarias, electrificación rural y urbana, agua para consumo humano y potable en zonas rurales, como así también conectividad rural. O sea, todo ese paquete efectivamente forma parte de una agenda que lo venimos trabajando desde el 11 de diciembre del año 2020 y ya estamos solidificando eso. En segundo lugar, este tema de las corporaciones de base tecnológica, ellos están muy interesados en establecer mecanismos de cooperación para la conectividad rural, como así también mecanismos para sistemas de telemedición de servicios públicos como logística integrada para el comercio electrónico. En todas estas cuestiones vamos avanzando cada una de las provincias en particular. Nosotros ya tenemos una visión técnica seguramente de Amazon Web Services en el transcurso de octubre y noviembre, lo mismo que Microsoft o lo mismo que SpaceX. Ellos tienen ahí una innovación tecnológica vinculada a satélites de hasta 500 kilómetros de alcance respecto a los 35.000 que tiene el resto, con lo cual tiene un esquema de proliferación de comunicación en nanosegundos para zonas rurales de mayor calidad, pero efectivamente tiene un valor muy significativo en costo, o sea, $500 el aparato de bajada con $100 de servicios mensuales, que tiene alto impacto para las zonas rurales. No obstante lo cual, estamos trabajando con distintas variantes. Y por último, este tema de New Balance es muy positivo para el Chaco en materia de la alianza estratégica de Punto Medio y JMC, que es una empresa de carácter nacional que obviamente tiene la posibilidad de desarrollar desde calzado deportivo, indumentarias, accesorios, ropa deportiva, porque ellos representan cerca de 41 marcas a nivel internacional, entre los cuales está New Balance, Poma, hasta otras variantes como por ejemplo Forever 21 y otras que son muy significativas y que en definitiva
pretenden generar procesos de desarrollo para la provincia en materia de un plan de 1.200 empleos que va arrancando con 250 empleos en el mes de febrero, y ya tienen ahí 4.000 metros cuadrados de superficie con líneas de producción de distintas características. Y obviamente también hemos tenido reuniones con el Departamento de Agricultura, el Consejo Consultivo Algodonero. Bueno, son muchísimos los temas que hemos abordado en una agenda que fue muy intensa en los 5 días. Teniendo en cuenta, gobernador, que es la primera misión que de los 10 gobernadores del Norte Grande que va a Estados Unidos, es un balance sumamente positivo y alentador. Con respecto a la provincia del Chaco, propiamente dicha, esta inversión de New Balance, esto se va a desarrollar en Barraqueras, ¿no? No, New Balance, la planta será en donde era o estaba proyectado la producción de la fábrica de fideos Rivoli. Ellos están en un proceso de negociación final y definitiva, son 4.000 metros cuadrados. Van a tener 2 líneas con bienes de capital que ya están en proceso de fabricación para la incorporación en el mes de enero o febrero. Y en ese sentido, ahí en ese predio, la idea es la incorporación de bienes de capital en 2 líneas para calzado deportivo y en 2 líneas complementarias para ropa de deportivos, implementarios o accesorios. Bien, gobernador, todo esto es muy alentador, indudablemente, para todas las provincias de Norte Grande. En cuanto a la visita que hicieron a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la campaña algodonera que usted la lanzó esta semana, por ejemplo, acá, la visita que hicieron con productores y que visitaron también establecimientos que tienen un grado de desarrollo, me imagino, no solamente en maquinaria, sino también en cuanto a semillas. Eso, ¿cómo se lo puede evaluar? Bueno, nosotros teníamos una agenda en Estados Unidos para ir a Sabañá, en el estado de Georgia, digamos que es el estado, digamos, fronterizo con Florida, y ahí en Estados Unidos, en general, el liderazgo en materia de producción algodonera lo tiene el estado de Texas, pero a su vez Georgia también y el sur de Estados Unidos tienen producción. Ellos están muy afectados porque el 66% de los productores de secano en Estados Unidos fueron fuertemente afectados por sequía y tienen fluctuaciones, porque Estados Unidos tiene liderazgo en ser el mayor exportador de algodón en el mundo, conjuntamente con un tema que tiene que ver con la fijación de precios. O sea, son líderes en la fijación de precios de mercado y sobre todo tiene el mercado de Chicago, que es el más importante a nivel internacional. No obstante lo cual, tiene, digamos, ciertas particularidades respecto al tema de genética y el proceso productivo. Ellos están en un plan de asistencia a 1.000 productores para 1 millón de hectáreas con el objeto de aumentar el grado de productividad relativa en el diseño global de su inserción en el mercado mundial. En el caso concreto, yo he visitado predios en Brasil, en el norte de Brasil, en Fortaleza. Sobre todo hay emprendimientos. Ustedes saben que, por ejemplo, 9 estados del sur de Brasil tienen 55 millones de habitantes. Y ellos ahí han tenido un problema serio, que los estados del nordeste tuvieron, con el impacto del picudo algodonero en la década del 90, la sustitución, efectivamente, de toda superficie sembrada de algodón, porque el picudo lo destruyó. A partir de la nueva tecnología tienen distintos mecanismos. En Prapa, que es el símil del INTA en Brasil, ha desarrollado innovación en materia de genética algodonera, lo mismo que la empresa BAF, etcétera. Tienen cerca de 8 variedades genéticas dentro de un cúmulo de cerca de 47 en Brasil. Nosotros en la Argentina hemos tenido un retroceso tecnológico, aunque el INTA ha aparecido con nuevas variedades, Guasuncho, Porá y otras variedades interesantes, guaraní, etcétera, y lo mismo que la variedad genética que se está planteando a través de pruebas de campo para combatir el picudo algodonero. En ese contexto, nosotros lo que hicimos es visitar experiencias internacionales con riego o en secano y también con genética, porque pretendemos seguir expandiendo la actividad productiva del algodón. En la provincia del Chaco hemos tenido en los últimos 100 años picos de más de 700.000 hectáreas y pisos de menos de 100.000. Entonces, en general, si uno toma distintas series,
uno puede decir que 300.000 hectáreas es lo que caracteriza al promedio de los últimos 100 años, más o menos. Pero en ese contexto, el año pasado superamos 200.000 hectáreas y este año las perspectivas indican cerca de 250.000 hectáreas. Nosotros hemos desarrollado una continuidad, una política de Estado iniciada en el año 2016 respecto a semilleros de algodón. Tenemos el equivalente a cerca de 1.500 hectáreas, de las cuales 580 hectáreas en Chaco y el resto en Cruz del Eje y también Catamarca. Esas variedades genéticas implican 55.000 bolsas de algodón. Pasamos de 10.000 a 55.000 bolsas en estos 6 años. Y esto es interesante porque efectivamente permiten llegar a 918 productores. El año pasado se llegó a 800 productores, entonces ahora tenemos 918 productores, 55.000 bolsas. Esto implica 60.000 hectáreas de financiamiento con semilla más algodón, lo cual implica capacidad para expandir la capacidad productiva en la provincia del Chaco. En ese sentido, esto está acompañado también a el complejo algodonero textil con cadenas de valor y su integración. Así como rescatamos la fiesta del algodón en el mes de noviembre, también vamos a impulsar decisivamente el sostenimiento de la superficie cultivada que se ha transformado en el Chaco, porque de lo que era el domo agrícola central, con pequeños y medianos agricultores, ahora ha mutado al sudoeste, mutando también en el tamaño. O sea, tenemos menor número de explotaciones agropecuarias con mayor densidad de producción y obviamente con mayor superficie sembrada en pocas unidades. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que efectivamente el procedimiento que tiene que ver con siembra directa, rotación con gramíneas, agricultura de precisión, uso de fertilizantes y herbicidas, industria metalmecánica vinculada a procesos de mecanización agrícola de buena calidad, recursos humanos calificados, variedad genética de buen nivel, es lo que nos va a permitir sostener, primero, la superficie y el liderazgo. En algún momento lo hemos perdido con Santiago del Estero en los últimos 7 años, ahora lo hemos sobrepasado nuevamente y en realidad pretendemos ser líderes en la producción de algodón, en la capacidad de desmote, pero ahora también en el desarrollo de hilado con o sea, nosotros tenemos capacidad de desmonte para transformar el algodón en punto en fibra en hilado en DRIM, con la ampliación que firmé oportunamente con Santana Textiles de 6.000 millones de pesos y 321 nuevos empleos, son 800 empleos y una participación de mercado de casi 20 millones de metros lineales, lo cual realmente implica cerca del 35 al 38% del mercado argentino, con una base exportadora que depende de una serie de factores adicionales por 10 millones de dólares. Pero a su vez, lo que nosotros, ya rescatando el lavadero que habíamos construido en Puerto Tirol, más este programa de ensanchamiento de la base de industrialización, conjuntamente con un plan quinquenal que estamos armando para el desarrollo de no solamente telas de denim, de jeans, sino de punto a punto, con el objeto de lograr que efectivamente podamos tener sábanas, toallas, remeras, y lograr que efectivamente todo lo que se produce en el Chaco se industrializa en el Chaco a un precio competitivo, logrando definitivamente sostenibilidad de largo plazo. Porque lo que decían en el Consejo Consultivo Algodonero es cierto. Hoy tenemos más de 8.000 millones de habitantes en el planeta Tierra y en el año 2050 se presume o calcula 10.000 millones. Entonces, van a demandar más alimentos y más ropa. Entonces, efectivamente, el algodón va a ser un cultivo estratégico necesario para garantizar ropa de buena calidad. Bien, usted esta semana presentó el proyecto de ley de presupuesto en la Cámara de Diputados de la provincia, también lo hizo Sergio Massa en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta semana la mayoría del grupo de colaboradores de Sergio Massa, todo su equipo económico pasó por la Cámara de Diputados de la Nación. Yo le quiero preguntar, porque hay un tema, hoy leía precisamente una noticia impresionante con respecto a la inflación de productos alimenticios que han aumentado 200% en un año. El tema de la inflación vuelve a ser el tema más preponderante, digamos, desde el punto de vista económico y el tema a abatir, el tema a lograr estabilizar por lo menos.
Sí, claramente. El presupuesto nacional prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto del 2%. Este año, lo más probable es que se sitúe en torno al 4,5%. La provincia del Chaco tuvo un crecimiento del Producto Bruto Geográfico equivalente al 6,6% en el primer semestre del año y 6,1% en el segundo trimestre. Hay que ver efectivamente la evolución de todas las variables, pero eso es muy importante. O sea, sostener el crecimiento económico es significativo. En segundo lugar, es muy trascendente el hecho de bajar la inflación. La hipótesis de este año está en torno al 95%. Las mediciones del Banco Central, que es el Reglamento de Expectativas Macroeconómicas, REM, indica más del 100%, pero lo importante es ver si efectivamente se puede cumplir la meta del 95%. La segunda cuestión es si el año próximo puede tener efectivamente 60% y cumplir algunas metas que se fijó la República Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros también estuvimos con el Fondo Monetario Internacional y le expusimos claramente nuestra visión desde el punto de vista de la evolución macroeconómica argentina. Es decir, nosotros lo que observamos es que el presupuesto nacional tiene 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto, 60% de tasa de inflación, 1,9% de déficit fiscal y la restricción del financiamiento monetario del déficit y un modelo de acumulación de reservas que fue significativo en el mes de septiembre, a través de la liquidación del dólar soja. Entonces, claramente, el gran desafío de Argentina es, por un lado, sostener la tasa de crecimiento de la economía. Por el otro lado, bajar la inflación. En tercer lugar, obviamente, eso debe estar acompañado con una recuperación del poder adquisitivo del salario. Y eso también del ingreso de las familias, que tiene que ver con el empleo formal o informal. No cabe la menor duda que ese es el gran desafío para el año próximo. Es decir, una inflación del 7% y el incremento del precio de alimentos lo único que hace es incrementar los niveles de indigencia. Eso es obvio. Cuando aumenta el precio de los alimentos, hay un problema serio de que la plata no te alcanza para satisfacer las calorías necesarias por día o las 4 comidas que son absolutamente imprescindibles. Gobernador, le quedan 14 meses a su tercer mandato como primer mandatario de la provincia del Chaco. ¿Dónde va a establecer los ejes para este tiempo que le restan de su tercer mandato? Bueno, nosotros tenemos fortalezas y debilidades. Las fortalezas claramente es en el tema de solvencia fiscal. Nosotros en 4 años vamos a tener desenvolvimiento fiscal y financiero y una estrategia de desendeudamiento que obviamente implica que la deuda en términos de Producto Bruto Geográfico está situándose en torno al 6% del volumen, con lo cual eso es muy importante, del 44% en 2007 al 6% 2023, eso es significativo. Segundo, es un plan de obras públicas muy significativo, 164.000 millones de pesos presupuesto 2023, y esto implica inversiones en materia de infraestructura sanitaria, escolar, vial, o sea, récord. Vamos a tener cerca de 500 kilómetros de rutas construidas o próximas a finalizar, cerca de 5.000 cuadras de pavimento urbano, la universalización prácticamente del servicio de agua potable, obras en materia de infraestructura de cloacas. Pero cuando uno tiene que plantearse el proyecto 2023-2027, yo voy a anunciar eso el próximo 17 de octubre, un plan quinquenal. El plan quinquenal abarca 2023-2027 y en ese contexto la idea central es poner énfasis en lo que falta, que son efectivamente universalizar el servicio de... O sea, primero, lograr el saneamiento cultural de las empresas públicas. Vamos hacia eso con la renegociación con Camesa y Sechet. Tenemos que lograr lo mismo en Samer. Tenemos muchas cuentas por cobrar y resolver claramente el funcionamiento. Entonces, la idea es lograr calidad de los servicios. Tenemos que lograr que agua potable sea un servicio de muy buena calidad, lo mismo que cloaca, lo mismo que energía eléctrica, urbana y rural, lo mismo que la conexión de internet y el ancho de banda, lo mismo que el tema de gas, que tenemos que extender las redes. Entonces, el gran desafío en materia de infraestructura es lograr, primero, la universalización de cloacas, segundo, la optimización y calidad en el funcionamiento de los servicios de infraestructura social básica, tercero, expandir claramente el tema de pavimento urbano, que es el que transforma verdaderamente la calidad de vida de zonas urbanas. Esto implica un desafío de 10.000 nuevas cuadras. El tema de lograr un gran esfuerzo para el tema de las redes de gas. Primero, todos los parques industriales, segundo, usuarios no residenciales y tercero, fomentar. Ahora estamos con un plan de 13.000 conexiones, deberíamos llegar a 50.000 y próximamente a 100.000. O sea, el tema de gas es muy trascendente y lo mismo que el tema de universalización de
de fibra óptica. Vamos a llegar a 3.000 kilómetros este año próximo y pretendemos llegar a la universalización de última milla. Y a su vez, claramente, calidad en salud, calidad en educación, calidad en seguridad, calidad en justicia. O sea, nosotros sentimos claramente que hemos hecho mucho en términos de infraestructura social básica, asegurar el acceso a derechos, pero nos falta calidad. Y ese es un gran desafío de la gestión. La agenda digital ayuda, mucho ayuda, pero necesitamos que eso tenga un criterio de universalización. Las asimetrías en la distribución del ingreso, obviamente, también es un factor que impide muchas veces que esa calidad se construya. Y por supuesto, tenemos algunas cuestiones coyunturales que es necesario resolver de un modo claro. Por ejemplo, tenemos factores de inseguridad focalizadas regionalmente, ejemplo Salteña, que tenemos que trabajar con mayor intensidad. Segundo, tenemos que resolver los problemas de la administración de los conflictos sociales, de interrupción de corte de calles, rutas, etcétera. Y las manifestaciones sociales son un problema serio, principalmente en áreas críticas de Castel y Pampa del Indio, en algunos lugares, del Impenetrable, ejemplo Espinillo, Pompeya o Resistencia. Y en tercer lugar, necesitamos mejorar aún más la calidad de atención en materia sanitaria y, por supuesto, en materia de calidad educativa. O sea, estos son desafíos permanentes que nos afectan a los distintos gobiernos y creemos nosotros que tenemos fortaleza, pero también tenemos debilidades y tenemos grandes desafíos. Y esos desafíos los tenemos que lograr definitivamente ejecutarlos. Bien, Capitanich, acaba de decir que el próximo 17 de octubre, me imagino en un acto por un nuevo aniversario de esa fecha histórica en el calendario del peronismo en la República Argentina, usted va a estar lanzando un plan quinquenal. Usted ya había dicho que se va a presentar a un cuarto mandato. ¿Cuál es su opinión respecto a las PASO? Yo creo que las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas deben tener un proceso de modificación. Sinceramente, lo que nosotros observamos en las PASO es lo siguiente. Primero, compiten, en algunos partidos se promueve la competencia y en otros no. Entonces es una elección que realmente no dirime absolutamente nada. Entonces, yo soy más partidario de primarias monopolizadas por los partidos, por las coaliciones electorales, con carácter regional. Dividiría las primarias en 5 regiones, lo haría como se hace en Estados Unidos y fortalece las capacidades de los mismos partidos políticos o coaliciones electorales. Concretamente, yo lo que veo es que las primarias, para algunos partidos no les sirve, para algunas coaliciones no les sirve para nada, potencia a otras y a su vez es extremadamente rígido. Por lo tanto, en un escenario de estas características, para el año 2023, pondría un debate muy serio. No podemos tener 4 elecciones en la provincia en estas condiciones cuando tenemos serias demandas. O sea, invertir entre las elecciones nacionales cerca de 25.000 millones de pesos o también en primarias provinciales cifras donde deberíamos destinar al tema de comedores escolares, por ejemplo, me parece que es un tema que amerita un debate y una discusión. En ese contexto, lo que yo creo es lo siguiente: es cierto también que no se pueden cambiar los sistemas todo el tiempo. Claro. Pero es también, no es menos cierto que cuando los sistemas no son... A ver, no hay sistemas perfectos, pero también es cierto que este es un sistema demasiado imperfecto. Entonces, si no hay sistema perfecto y este es un sistema imperfecto, perfeccionemos el sistema. Y me parece que esto amerita una instancia de debate. En el orden nacional, o sea, yo sinceramente... Nosotros sabemos muy bien que las reformas hay que hacerlas este año, no el año próximo. Segundo tema, hay que tener consenso nacional para tener consenso provincial. O sea, concretamente, en el ámbito provincial, nosotros creemos que si hay modificaciones en el orden nacional, debería haberlo en el orden provincial y viceversa. Bien. Había un temita, me queda un temita de última, que es urticante desde el punto de vista... Usted envió un decreto a la legislatura por el tema del ordenamiento territorial de bosques nativos. Hubieron una serie de entidades, de instituciones que dieron sus puntos de vista y no están muy de acuerdo con ese
decreto. Ingresó un proyecto esta semana a la legislatura para un programa de ordenamiento territorial. ¿Qué va a pasar con eso, gobernador? Mire, yo creo que el tema ahí es que tenemos posiciones encontradas en la provincia. Sí. Por un lado, muchas organizaciones ambientalistas que cuestionan severamente este proyecto y los productores agropecuarios también. O sea que, en definitiva, tenemos disputas de ambos lados. Sinceramente, no hay principio de no regresividad, o sea, se cumple claramente lo que es la ley 26.331 de presupuestos mínimos para protección de bosque nativo. Yo fui, debo reiterar, miembro informante como senador de ese proyecto de ley oportunamente. Y la verdad, quiero decir varias cosas. Primero, las organizaciones que más atacan son las que tienen sede en Buenos Aires. Y la verdad es que las organizaciones ambientalistas que tienen sede en Buenos Aires, allí se concentra el mayor efecto de gas invernadero en Argentina. En el 0,01% de la superficie habitan 40% de los habitantes del país, son los que nos destruyen el ambiente. Ahora bien, son los que tienen voz para pretender regular el ambiente en otro lugar. La segunda cuestión, la ley de presupuestos mínimos de bosques nativos a nosotros nos debe el 90% de la nación respecto a efectivamente la compensación. Por lo tanto, lo que se estipula en la ley de compensación no existe. Tercero, queremos nosotros trabajar lo siguiente. En la provincia del Chaco de casi 10 millones de hectáreas, 2 millones son de protección ambiental, 2 millones, entre lo que significa más de 500.000 hectáreas de zonas rojas, más la prevención de humedales en el sitio Ramsar, más lo que significa efectivamente el tema de protección en comunidades originarias conjuntamente con parques nacionales y provinciales. Por lo tanto, el 20%, esto es un tema importante, en Capital Federal, que tiene 203 kilómetros cuadrados, no tiene el 20% de la superficie que efectivamente tiene el Chaco para la producción de oxígeno en el mundo. Y a su vez estamos nosotros elaborando en nuestros servicios ecosistémicos, efectivamente, el 37.000 kilómetros cuadrados del impenetrable chaqueño. Entonces, lo que yo digo es, nosotros, que somos los que más protegemos el ambiente, son los que menos compensación tienen y los que más protegen el ambiente en el territorio, que son efectivamente las personas que lo habitan en el impenetrable, son los de mayor desigualdad relativa porque no tienen las cosas que tienen en otras ciudades. Entonces, lo que yo digo es, vamos a defender el ambiente, pero ayuden a financiar el ambiente. Y en ese contexto algunos con posiciones maximalistas creen que esto se resuelve con una economía pastoril, en donde todos vamos a contemplar lúcida y acertadora la realidad y los misterios del mundo. Pero la verdad es que hay que producir de manera sostenible. Y la sostenibilidad ambiental debe ser con sostenibilidad productiva. ¿Por qué? Vamos a proteger el ambiente cuando tengamos capacidad productiva de generar empleo de buena calidad e ingresos suficientes para corregir las desigualdades. Porque si no, también es vulnerable el ambiente, porque se destruye. Entonces, yo creo que es muy importante lo que se está por debatir en la Cámara de Diputados de la provincia. Yo me comprometí a hacer un régimen de audiencias públicas, se hicieron 32. Segundo, las conclusiones están remitidas a la Cámara de Diputados. Tercero, opté por un decreto al referéndum de la legislatura que puede ser modificado. Y en cuarto lugar, creemos que es necesario tener efectivamente ese marco jurídico para tener certidumbre para los que producen carbón vegetal, los que producen extracto de quebracho, los que producen efectivamente aprovechamiento racional del bosque nativo, pero también capacidad para incrementar la capacidad de la superficie de la frontera agropecuaria, pero que sea compatible efectivamente con la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, a ver, posiciones maximalistas hay de los extremos. Sí, sí. Entonces, yo lo que digo es, hay que buscar equilibrio. Y el equilibrio, nosotros intentamos claramente garantizar ese equilibrio y escuchar a todos. Y la verdad es que lo que queremos es que la Cámara de Diputados corrija lo que tenga que corregir, resuelva lo que tenga que resolver conforme a opiniones técnicas. Es cierto, a ver, ahí se planteó el tema de una mesa técnica con distintos coeficientes, etcétera, etcétera. Hay técnicos que realmente tienen, a ver, hay todo en este esquema. Hay personas que creen que su verdad es absoluta e inmodificable. Y yo creo que es necesario buscar un consenso y un entendimiento razonable para tener un marco regulatorio debidamente ordenado. Bien, gobernador. Ahora sí, la última. Le agradezco
mucho esta entrevista. Hacía tiempo que queríamos conversar con usted, ha sido de una manera distendida, con tiempo, y usted fue uno de los que hace mucho tiempo trató de proyectar institucionalmente al Frente de Todos. Ya hablamos de las PASO, no se logró esa institucionalización. ¿Cómo cree, primero desde el Chaco, ¿no?, que va a conformar ese Frente de Todos para las próximas elecciones acá y cómo lo visualiza desde el punto de vista nacional? Bueno, la verdad que la iniciativa de institucionalización del Frente de Todos no prosperó, que van a hacer falta una serie de soportes desde el punto de vista político que no funcionaron. En segundo lugar, nosotros en la provincia lo tenemos institucionalizado, falta un congreso que le dé mayor soporte y entidad en forma adicional. En tercer lugar, creo que se produce un ámbito y una agenda de debate. Y bueno, yo creo que el Frente de Todos, nosotros tenemos 31 partidos que forman parte del mismo. Nosotros pretendemos que esa alianza se solidifique progresivamente para el año próximo. Y en el orden nacional, nosotros lo que tenemos que ver es efectivamente dos decisiones. Primero, si hay paso como ahora o no. Si no hay paso, nosotros deberíamos tener un método de selección de los candidatos. Cuando el oficialismo gobierna, lo óptimo es que por resultado del ejercicio de gobierno el presidente sea reelegido. Si eso no es posible, por diversas circunstancias en el país, uno tiene distintas opciones en la República Argentina para nuestro espacio. O es Alberto Fernández, o es Cristina Fernández, o es Sergio Massa, que son los que fueron capaces de articular una coalición de gobierno, pero también con otros partidos políticos, o surge una alternativa adicional, digamos, que tiene que ver con un consenso de una fórmula que exprese la diversidad y que pueda ser competitiva. Yo advierto sinceramente que para las elecciones del año próximo es necesario, primero, garantizar una estrategia de crecimiento, segundo, bajar la inflación, tercero, mejorar la distribución del ingreso, tres condiciones macro, y cuarta condición es lograr un consenso para una fórmula competitiva. En Brasil hemos observado polarización política y no me cabe la menor duda que esa misma polarización política se va a dar en la Argentina. La misma. De manera que nosotros creemos que hay que tener, primero, capacidad para dirimir las controversias políticas en el espacio. Segundo, una plataforma electoral con mayor consenso posible. Tercero, bueno, conformar lo que es necesario conformar, que territorio, más equipos, más problemas, más equipos que puedan ser garantía de resolución del problema hacia adelante. Y la verdad que el tema central, que creo que es muy importante para nosotros, es que las exigencias siempre son para el que gobierna. El opositor tiene menos exigencias relativas que el que gobierna. Claro. Entonces, nosotros tenemos un desafío. El que gobierna tenemos que demostrar que estamos para esto y que sabemos hacerlo. Y los opositores solamente están para criticar, que eso es un esquema de contradicción permanente en un sistema democrático entre oficialismo y oposición. Pero bueno, nosotros no nos tenemos que quejar o pensar en nosotros, tenemos que pensar en nosotros mismos.